Estamos aquí porque sabemos que Él nos ha traído, Él nos ha llamado para Él, ha comprado por un precio de sangre, precio único de sangre al derramar su vida en expiación por nuestros pecados. Y ahora Él nos ha rescatado, nos ha traído para Él. Y por esa causa es que ahora nosotros podemos estar delante de su presencia. Amén. Le damos gracias al Señor por este nuevo campamento que el Señor nos permite tener aquí en el eje cafetero con nuestros hermanos de diferentes lugares que el Señor ha permitido encontrar de nuevo. Es una gran bendición estar delante del Señor juntos. Amén. Entonces, amados, quisiera que con la ayuda del Señor consideráramos particularmente dos pasajes de las Escrituras. Una nos va a ayudar a la introducción y después con la ayuda del Señor vamos a ver otro pasaje que nos va a ayudar a profundizar un poco más lo que el propio Señor Jesús dijo en su ministerio aquí en la tierra. Ya después el Espíritu Santo lo amplía un poco más a través del ministerio del apóstol Pablo, que es el ministerio de Cristo, del Espíritu de Cristo en los apóstoles, que es el ministerio del Espíritu Santo también operando en su iglesia. Amén. Quisiera que inicialmente me acompañaran al Evangelio de San Juan. Vamos allí a este preciosísimo Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 8. En el capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces, detengámonos un poco en esta expresión. Dijo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y vino a los hombres para rescatar a los hombres. El Señor Jesús vino para rescatar lo que estaba perdido. Y Él vino por los suyos. Él creó al mundo para sí. Al mundo en el sentido de la humanidad, porque el mundo en la palabra tiene varias acepciones. Una es el universo, el cosmos, a eso se le llama el mundo, la creación del Señor. Pero también el mundo se refiere a la palabra a la humanidad. Y también ya después se le refiere al mundo a los que no son del Señor. Entonces el Señor Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. De aquellos que del mundo me diste, dice el Señor Jesús al Padre, aquellos que del mundo me diste, tuyos son y me los diste. O sea que el Padre le dio unos hijos a su Hijo. Amén. Y el Hijo vino a rescatar hijos para el Padre. Entonces, los que del mundo me diste. Y aquí está hablando del pueblo judío. Dice, a los suyos vino. O sea, el Señor vino primero a las ovejas perdidas de Israel. Primeramente, no única y exclusivamente, pero sí primeramente a las ovejas perdidas de Israel, ya que Israel es como un primogénito entre las naciones. Y de ahí el Señor quería extender su testimonio desde Israel al resto del mundo. Y el Señor Jesús dijo que la salvación venía de los judíos. Claro que al Señor no se le adore ni en un monte ni en el otro, pero sí de los descendientes de Jacob, de las 12 tribus, había una tribu que era la tribu de Judá, y de la tribu de Judá vendría la simiente de la mujer, quien es Cristo Jesús, que salvaría al mundo de sus pecados. Claro que la salvación no es exclusivamente para los judíos, pero el Señor tenía un propósito inicial con ellos. Pero el Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre. O sea que recibirle al Señor es creer. A los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desde el momento en que nosotros le hemos recibido al Señor, hemos creído en su nombre, nosotros ahora de parte de Dios hemos nacido como hijos de Dios. Ya no somos del mundo, ya no somos de Adán, sino somos de Dios y de Cristo. Amén.
Inclusive no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos de un Señor, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él primero les habla aquí a los judíos que habían creído. Mira que no eran judíos incrédulos, sino judíos que habían creído en Él, pero el Señor tiene que ir aclarando algunas cosas a su propio pueblo, a los que somos de Él. Dice entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la palabra del Señor. Este es el Señor Jesús, en el cual el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi contentamiento. A Él oíd. Y eso lo dice 2 veces el Padre desde lo alto, dando testimonio acerca de su Hijo. No ha habido otro como Él, porque ese es el Hijo de Dios que fue concebido en el vientre de la Virgen y nació sin pecado y vivió sin pecado y venció al pecado en la carne. Él fue tentado en todo, como un ser humano, pero Él venció al pecado en su carne. Esa es la gran diferencia. Y por eso Él tiene el poder entonces de rescatarnos y de hacernos andar en Él. Amén. Aquí sigue diciendo el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra no es una cosa en sí misma, sino que la palabra tiene la función de volvernos al propio Señor. El Señor, aquí en el Evangelio también de San Juan, en el capítulo 5, dice, vosotros escudriñáis las Escrituras. Inclusive en ese pasaje, algunas versiones las han traducido como escudriñad, como si fuese un mandamiento, pero no, en el griego se está refiriendo a que ellos escudriñan las Escrituras realmente. Ellos se ocupan porque les está hablando a los estudiosos de la palabra del Señor en el pueblo de Israel. Vosotros escudriñáis las Escrituras. Y vosotros halláis que tenéis vida eterna en las Escrituras. Pero las Escrituras dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras dan testimonio del Señor, de la persona del Señor. Pero no queréis venir a mí. Ahí está el núcleo de la cuestión, amados. Ese es el quid de la cuestión. Venir a Él es lo importante. Sin esto, nada de lo demás tendría ningún sentido. Aún la propia Escritura, si no nos vuelve a la persona, a la comunión íntima con el Señor, al ser sustentados y a la dependencia del Padre por medio de Jesucristo, entonces estaríamos como ni siquiera tocando la superficie, sino estaríamos por fuera. Entonces, si permanecemos en la palabra, hay una evidencia de una comunión íntima con el Señor que solo conoce el Señor. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Aleluya. El Hijo de Dios vino para hacernos libres. Y de eso nos vamos a ocupar un poco hoy, de la libertad, a la cual hemos sido llamados como hijos de Dios. Vamos a ver libertad de qué, por lo menos algunos aspectos de esta libertad. Seréis verdaderamente libres. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Le respondieron, linaje de Abraham somos. A ellos le respondieron fue por otro lado. Ellos estaban tan enfocados en sí mismos, en lo suyo, en su costumbre, y no podían ver más allá de sus ojos, más allá de su propia tradición humana, de lo humano, en pocas palabras, porque no vamos a señalar solamente a los judíos, sino no hay justo ni aun uno, ni judío ni gentil, no hay justo ni aun uno. Entonces el Señor dice, aquí ellos le dicen linaje de Abraham somos, o sea, ellos pensaban que por ser de algún linaje, así como hablan los grandes linajes de la tierra, ¿no? Pensando que si son por algún linaje descendientes de X o de Y, entonces eso les haría merecedores de algún mérito. Pero no, amados. Aquí el Señor nos habla con toda claridad. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie, porque el Señor les dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros no somos esclavos de nadie, si somos hijos de Abraham. Y el Señor le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
O sea que el que hace pecado, el que comete pecado, y en eso estamos incluidos todos los seres humanos, hay una evidencia de que hay una naturaleza que fue introducida en nuestro ser, que inicialmente no hacía parte de nuestra naturaleza cuando fuimos creados, pero que fue introducida desde el momento de la caída, cuando el hombre cayó. Y el hecho de hacer pecado es una evidencia de que somos esclavos de una naturaleza pecaminosa, de la cual el Señor vino a hacernos libres. Porque debemos tener en cuenta las varias etapas del ser humano para poder entender algunas cosas con claridad. Debemos saber que Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, y Dios no creó el pecado, Dios no creó al hombre en pecado. Dios lo creó, como llaman algunos, en un estado de inocencia, sin pecados. Amén, sin pecado, perdón. Pero tampoco participaba de la naturaleza divina, y lo que quería Dios era que el hombre participara de la vida divina. Por eso puso en el medio del jardín del Edén el árbol de la vida, que nos habla de la vida divina. Y por eso dice ahí en el Evangelio de San Juan, y este es el testimonio de Dios. O sea que Dios tiene un testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. O sea que la necesidad del hombre es de la vida divina, de la naturaleza divina. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios para conocer y contener al propio Señor y andar en Él, como Él anduvo. Pero eso solamente es posible por medio de la vida divina, de la naturaleza divina, para producir un fruto según su naturaleza. Así como cada árbol produce un fruto según su naturaleza, así también solo por medio de la naturaleza divina que viene a morar en nosotros desde que creímos en el Señor, desde que somos constituidos hijos de Dios, allí con el tiempo se va a producir un fruto para vida eterna, pero solo por medio de la vida divina, porque no debemos ignorar el medio. Hay un eslogan por ahí en el pensamiento humanista que dice que el fin justifica los medios, pero no, amados. No. El mismo Padre no hace nada si no es por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Asimismo, nosotros nada podemos si no es por medio de Él. Todo lo podemos en Él, pero si no es por medio de Él, si no aprendemos a conocer, a experimentar, a disfrutar, a vivenciar la vida del Señor en nosotros, no va a haber fruto de santificación. Va a haber una imitación muy burda, que en un momento nos va a pasar la cuenta. En un momento eso va a explotar como una olla de presión que está siendo reprimida por mucho tiempo. Pero para vivir nuestra vida delante del Señor, por decirlo así, nuestra vida cristiana, que incluye todos los ámbitos de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida personal, familiar, social, eclesial en el reino del Señor. Pues como este es un campamento que inicialmente el sentir que el Señor le dio a los hermanos un campamento como de familia y de jóvenes, entonces debemos entender cómo es que el Señor restaura nuestra vida para vivir nuestra vida normal como seres humanos, según Dios nos creó, porque Dios nos creó humanos. Lo único es que el hombre se deshumanizó cuando cayó en pecado, cuando le dio la espalda a Dios, porque el hombre solamente podía vivir su humanidad normal en dependencia de Dios, porque Dios hizo al hombre. A nosotros nos hizo hombres, no nos hizo ángeles, ni querubines, ni serafines. No, nos creó seres humanos, somos seres humanos. Pero nos creó con un diseño para poder cumplir un propósito, que es el propósito eterno de Dios, de ser conformados a su imagen, caminar con Él, y podemos caminar con Él conociéndole a Él y dependiendo de su vida, dependiendo de su poder para poder andar en Él, poder caminar y poder cultivar eso que el Señor nos dio en la tierra para dar un fruto entonces para el Señor en nuestra vida. Entonces el hombre inicialmente fue creado sin pecado. Y ya después, en la venida del Señor Jesús, cuando le veamos a Él cara a cara, es que por fin nuestro cuerpo mortal va a ser libertado de esa naturaleza pecaminosa que fue introducida después por la desobediencia del hombre.
Solamente allí es que nuestro cuerpo mortal va a ser libertado entonces de esa esclavitud de corrupción de la naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia el mal. Pero en ese intermedio de esas dos etapas está una etapa que es la etapa del hombre ya caído. A la naturaleza humana ahora le fue introducido en la caída una nueva naturaleza, que es la naturaleza del pecado, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo mortal, que nos jala hacia el mal, hacia la maldad, hacia el egoísmo, a centrarnos en nosotros mismos y en muchas otras cosas terribles. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que se había perdido, para rescatarnos. Pero el Hijo del Hombre no vino solamente para derramar su sangre en expiación por nuestros pecados. Eso fue lo primero que hizo el Señor, perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. Pero además de eso era necesario que el Señor ascendiera a la gloria para enviar su Espíritu Santo y ahora introducir una nueva naturaleza en nuestro ser, que es la naturaleza divina, que es la que dice el apóstol Pedro allá, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa vida es la vida divina, la vida Zoé, la vida que viene de lo alto, y la piedad es la semejanza a Dios, es lo que significa piedad. Ese es el misterio de la piedad, es la semejanza a Dios, es el Hijo, que es la semejanza, es la imagen de Dios. Y nosotros ahora fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces por eso dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Entonces ahora desde que nosotros creímos en el Señor hemos recibido todo, porque dice nos han sido dadas. Todas las cosas ya es un don de Dios, nos habla de plenitud. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es un don, un regalo por su divino poder. Ahora lo que el Señor quiere es que nosotros conozcamos y experimentemos, disfrutemos de esta provisión para poder andar. Es como decir, hablando de naturaleza, si hay un manzano, pero yo quisiera que diera limones. Entonces empiezo a podarlo por fuera y a ponerle vestido de limón y todo para que produzca limones. Hermanos, va a simular un tiempo de pronto el limón, pero en su debido momento se va a manifestar su naturaleza de manzano en ese árbol. Amén. Entonces, si queremos limones, pues tenemos que desgajar de raíz, quitar, arrancar de raíz, desarraigar ese árbol y sembrar ahí uno de limón. Así el Señor también vino para deshacernos de lo viejo, para quitar lo viejo. Y eso es una obra objetiva de Dios en Cristo en la cruz del Calvario. Y en base a los hechos objetivos cumplidos una vez y para siempre en Cristo Jesús, son los que nos son administrados por su Espíritu para que ahora podamos vivir en dependencia de su vida divina y producir frutos para Dios. Amén. Entonces, el ser humano ha tratado de imitar a Dios, ¿no? Inclusive hay un libro de Tomás de Kempis que se llama La imitación de Cristo, pero se queda solamente en imitación, sin la vida, sin el poder, sin la comunión, sin el disfrute, sin un fruto natural que nace espontáneamente al estar bajo el riego, digamos, de los rayos del sol y del agua y de los nutrientes de la tierra para producir fruto en su debido tiempo. Amén. Entonces, cuando nosotros hemos sido llamados al Señor, hemos sido llamados para vivir ahora en una vida de dependencia de su naturaleza divina, para dar frutos según su propia naturaleza, según su género. Por eso dice el Señor, y cada árbol produzca frutos según su género. Entonces, hay algo, la palabra del Señor dice que la simiente de Dios está en nosotros. Amén. Dice el apóstol Juan, dice que el que ha nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. O sea, lo que es nacido de Dios es lo que no peca. Lo nuestro, por sí mismo, tratarlo nosotros de amarrarlo, un día se va a revelar. Pero lo que es nacido de Dios, o sea, la naturaleza del Señor, cuando dependemos de ella, que está habitando en nuestro espíritu, allí va a empezar entonces a echar raíces profundas, a crecer el tronco, a tener un follaje hermoso y en su momento va a empezar a producir su fruto abundante, pero fruto que viene de Dios, un fruto maduro que va a ser recogido por el Señor y sus ángeles en su venida. Qué maravilloso es el Señor. Y por eso el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Entonces por eso sigamos leyendo acá, dice, verso 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú? Seréis libres. Ah, gracias al Señor, Él respondió, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que eso demuestra que estamos bajo un yugo de esclavitud. El que hace pecado es una demostración, y todos los seres humanos hemos pecado, no hay justo ni a un uno, es una demostración de que estamos bajo un yugo del cual el Señor vino a hacernos libres. Él. Dice entonces, y el esclavo no queda en la casa. Ay, vea, esta es la cosa. El esclavo, como dice, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. También dice en otro lugar las Escrituras. Qué cosa preciosa. El Hijo, esta es la clave. El Hijo sí queda para siempre. Y señala este versículo, va a ser el núcleo de hoy. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, o sea, el que tiene la capacidad de libertarnos, es el Hijo de Dios, Jesús, que ahora ya no solamente está afuera, sino ahora está haciendo morada. Es el habitante de su casa, la cual casa somos nosotros, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. De los cuales nosotros somos sus muchos miembros de este único cuerpo de Cristo. Le dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. La esclavitud, el problema del hombre es el pecado. La naturaleza pecaminosa. En ese momento no estoy hablando ni siquiera de los pecados en plural, que es como decir una manifestación de esa naturaleza. Es como decir, el manzano tiene su naturaleza manzanal, por decirlo así, de manzano. Y se va a evidenciar en muchas manzanas con el tiempo. Asimismo, el Señor viene para hacernos libres del pecado, del poder del pecado, como lo vamos a leer con toda claridad. Para que ahora una nueva naturaleza sea introducida en nosotros. Entonces la condición ahora de los creyentes es terrible, hermanos. Por un lado es gloriosa y por otro lado es terrible. Terrible porque cuando nacemos de nuevo, nuestra condición humana no ha mejorado, no ha cambiado para nada. Es igual de perversa y de maligna. Amén. Y por eso solamente el Hijo de Dios, por su naturaleza, por su vida y su poder que nos han sido dados, viene a hacernos libertos de esa ahora, de esa condición, para que podamos entonces andar en Él. Amén. Entonces, no se contradice ninguna de las dos cosas son complementarias. Dice que el que ha nacido de Dios, lo que ha nacido de Dios, no peca. Amén. O sea, es lo que viene de Él. Pero el mismo apóstol Juan en esa misma epístola dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo. Entonces, ¿cómo así? Claro, porque es que el apóstol Juan sabía que él no era buenito, que él tenía que aprender a depender de su maestro, de su Señor, que es el Hijo de Dios, quien es la vida eterna. Amén, amados. Pero lo que nace de Dios, lo que viene de Dios, eso es lo que da fruto para vida eterna, para santificación, como dice Pablo en Romanos, que es donde vamos a ir ahora. Está la introducción del Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice, muchas cosas no les puedo todavía decir porque no me van a comprender, no van a poder sobrellevar a esto, porque traemos tantos conceptos humanos, humanistas y religiosos que el Señor tiene que renovar nuestro entendimiento para conocer las cosas en su realidad. Amén. Y conociendo las cosas en su realidad, podamos vivir ahora conforme a la voluntad de Dios. Que traemos conceptos inclusive religiosos, humanistas, filosóficos, que pensamos que nosotros tenemos una capacidad en nosotros mismos de mejoramiento. Y el Señor no vino a hacer, la iglesia no es un reformatorio. La iglesia es el conjunto de los nacidos de Dios. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mientras que nosotros pensamos que podemos reformarnos, vamos a estar en ese tropezadero, en esa arena movediza toda la vida. Y vamos a tener a los hijos de Dios en esa frustración constante. Porque puedes ponerle ya no los 613 mandamientos de Moisés,
sino ahora 2000 de mi nueva grupo de congregación o mi paradigma personal según la vida que yo haya tenido, X o Y. Y resulta que ahí pones a patinar más a los, a los hijos de Dios y entonces no entran en la victoria de la libertad de los hijos de Dios. Entonces el Hijo de Dios vino para hacernos verdaderamente libres. Y ahí es donde vamos a ser libres para entonces la familia, ya que es un campamento de familia, aunque general, porque todos somos la familia del Señor también al mismo tiempo, son las dos cosas. Ahí los maridos pueden amar a sus esposas. Ahí las esposas pueden sujetarse a sus maridos. Ahí los hijos pueden obedecer a sus padres. Por eso el apóstol Pablo no se pone con tantos detallitos así minúsculos, es una escrupulosidad ya enfermiza, sino que da unos principios generales porque ya en esa base el Espíritu Santo va a operar. Amén. Por eso siempre en las epístolas está la parte mayor, es la parte doctrinal, como dice el apóstol Pablo. A algunos que no les gusta mucho la doctrina, pero dice, vosotros fuisteis entregados a esta forma de doctrina para que seáis libres y para que traigáis como fruto la santificación. Esa forma de doctrina es lo que vamos a leer ahora en Romanos. No es la forma de doctrina de Confucio, ni la de Moisés, ni siquiera la de Moisés, que es la palabra de Dios, ni siquiera, porque esa fue una preparación para introducirnos a Cristo y al Espíritu del nuevo pacto, de la justificación, de la novedad en espíritu, en vida y no en la vejez de la letra, no en el régimen de la letra, sino en el régimen del Espíritu, que tiene el poder para sobreedificarnos de su gracia. Amén. Porque uno intenta amar a su esposa. Aquí está. Ella puede dar testimonio de decir, y terrible, y terrible, y terrible ese pobre esposito, maltratando a esa esposita. Y la esposita también, haciendo doler a su esposito, y los dos. Pero cuando realmente vamos al Señor, el Señor es porque como Él nos diseñó, Él fue el que nos creó y Él es el que nos conoce, Él conoce la estructura humana porque Él fue el que nos creó a su imagen y a su semejanza. Ahí entonces Él viene a hacernos nuevos y nos da la capacidad para que por su vida se produzca el fruto entonces del amor, de la obediencia, de la sujeción, de la generosidad, de la simplicidad, de la sencillez, de la bondad, de la paciencia, de la justicia, de la verdad. Amén. Pero es Él, el Señor Jesús, operando en nuestras vidas. Amén. Entonces la necesidad del hombre es, si conoceréis la verdad, y esta verdad los hará verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, Él nos hace verdaderamente libres. Amén, amados. Él. Y ahí el Señor nos enseña. Entonces también viene otro instrumento, el instrumento de la cruz en nuestra vida, porque nos empezamos a dar cuenta de que no éramos tan buenos como pensábamos, ni como a veces predicábamos o predicamos. No, el Señor es el que nos hace verdaderamente libres, ¿sabes? Por eso nuestra predicación es acerca de la gloria del Hijo de Dios. Amén. Y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios que es administrada por Cristo por medio de su Espíritu a sus preciosos y amados hijos e hijas. Dice entonces, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, porque ellos pensaban que eran libres, porque eran de tal linaje o tal grupo o tal movimiento X o Y. No, hermanos, seréis verdaderamente libres. Voy a hacer un paréntesis. Uno de los grandes avivamientos de la historia de la iglesia fue el avivamiento de Gales, en los años 1903-1904. Y ahí en Gales varias ciudades tuvieron un despertar del Espíritu Santo de Dios. El Señor mismo por su placer quiso demostrar cuando Él opera, cuando es Él. Habían muchos predicadores antes de X tendencia o Y, pero hermanos, no es ninguna tendencia. Cuando viene el Hijo de Dios a libertar por su Espíritu, Él mismo. Hermanos, ciudades completas que eran llenas de borrachos y prostitutas y ladrones, quedaron con los bares y las cárceles vacías. ¿Por qué? Porque experimentaron la libertad del Hijo de Dios. Claro, ya después pasó el tiempo y cuando empezaron a creer que eso venía por su predicación, por su esfuerzo, por su propia piedad humana, ahí otra vez se dieron cuenta que
no era por mérito alguno de ellos, sino fue porque el Hijo del Señor los atrajo hacia Él. Y cuando el Señor nos pone nuestra mirada hacia Él, ahí es donde el Señor nos alumbra. Amén. Y ahí hubo en esos pueblos que despertar un verdadero arrepentimiento, que no es la gente tirada en el piso, no, un arrepentimiento quiere decir cambio de mente, una diferente manera de comprender las cosas, de entender, saber que el Hijo es el que nos liberta, amén. Eso es lo que significa metanoia, arrepentimiento, cambio de entendimiento. Por eso el Señor ahora viene a hacernos nuevos, también en nuestro entendimiento desde adentro. El Señor empieza a operar cuando ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, como vamos a leer ahora, que las cosas del Espíritu, ¿qué son? Las cosas del Espíritu no son reglamentos externos escritos en tablas de piedra, sino las cosas del Espíritu es lo que el Espíritu toma del Padre y del Hijo, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es poner la mente en los logros de Cristo, en la victoria de Cristo, que vino a quebrar toda cadena de pecado que fue introducida en el hombre por su desobediencia. Ahora el Señor viene a arraigarnos en Él. Arraigarnos. Entonces por eso dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vamos al libro de Romanos ya con esta introducción del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, pues no vendría el otro consolador. Gracias al Señor que el Señor dice que Él es el consolador y el Espíritu Santo es el otro consolador, porque necesitamos consuelo, hermanos. Amén. Consuelo. Consuelo. Y así el Señor nos va haciendo también ministro de consolación como Bernabé, amén, que era un hijo de consolación. Entonces, dice en Romanos capítulo 7, vamos a ir a ese capítulo 7 de Romanos, muy precioso, que queda en todo el núcleo de la epístola de los Romanos 7 y 8, en toda la mitad de la epístola. Que esta epístola nos habla acerca del Evangelio de Dios y el Evangelio de Dios nos habla acerca de su Hijo. Entonces me empieza a introducir el Espíritu Santo a través de Pablo esta epístola, mostrándonos nuestra condición pecaminosa y caída, ¿sí? Bajo la ira de Dios, como personas que no conocíamos al Señor, pero ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros, amén, porque ya ahora nosotros los creyentes hemos recibido la expiación de nuestros pecados y ahora el ángel de la muerte, como en esa tipología en Éxodo, dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, porque el Señor dice, mi ira está sobre vosotros y juzgaré a Egipto y a sus ídolos. Pero ya cuando estamos bajo la cobertura de la sangre, hemos creído en el Señor, en la sangre que ha sido derramada una vez y para siempre, un solo sacrificio para siempre. Entonces ahora estamos bajo esa cobertura y el Señor ve la sangre y pasa por alto. Amén. Entonces eso es lo primero que hace el Señor. Pasar por alto y ya pasarnos de condenación a vida eterna. Amén. Ya no estamos bajo condenación, sino estamos en la vida eterna. Ya el Señor pasa por alto. Pero además del Señor perdonar nuestros pecados, el Señor tiene que hacer algo con ese árbol, con esa naturaleza pecaminosa, con esos hombres, con la humanidad en la cual fue introducida el pecado. Amén. Fue introducido el pecado. Y el Señor viene entonces al viejo hombre y viene a crucificarlo. Esas son las verdades fundamentales y las grandes verdades de la palabra del Señor, del Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Vino no a remendar lo viejo, sino vino a quitarlo de raíz. Dijo Juan el Bautista, es necesario porque vendrá y el hacha arrancará los árboles de raíz. El Señor vino para deshacer lo viejo, para terminar con lo viejo y para plantar lo nuevo. Y eso nuevo es Cristo Jesús, que nos hace verdaderamente libres, el Hijo de Dios. Y ahora su naturaleza en nosotros, haciéndonos hijos de Dios en Él. Eso es lo que quiere el Señor que comprendamos nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que comprendamos. Porque aún en la historia del pueblo del Señor ha habido muchos movimientos, muchas buenas intenciones, pero han resultado, pues lógicamente, en fracaso, porque lo que nace de la carne y la sangre, de la buena voluntad aún del hombre, pero sin Dios, resulta en fracaso y en confusión. Eso es Babel. Y en peleas.
y en divisiones del cuerpo de Cristo y en cosas. ¿Por qué? Porque lo que nace del hombre no es bueno, amados. Lo único que es bueno en gran manera es el Señor Jesús. Por eso este joven, un joven correcto y todo, judío, le dijo al Señor, maestro bueno, y el Señor de una vez, solamente hay uno bueno y es Dios. Si tú reconoces que yo soy Dios, ahí sí recibo que sea bueno. Pero si me ves solamente como un maestro, un hombre en sí mismo no es bueno. Claro, el Señor Jesús sí era bueno. Ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Pero como él lo miró a él solamente como un maestro, otro como Confucio, otro como quién sabe qué otros maestros, pues no. Y el muchacho no entendió, ¿no? Pero para eso era necesario enviar el Espíritu Santo para poder sobrellevar las otras cosas. O si no, nos quedamos solamente en lo humano. Pero el Señor vino a realizar la humanidad en Él. No es que el Señor no ame al humano, lo ama, pero lo ama es en Él. Amén, según su propósito. Y por eso Él se hizo humano, se hizo hombre, para ahora rescatar a la humanidad y rescatarlo plenamente en toda su integridad. Y Él es el que puede hacernos como Él. La bondad es fruto del Espíritu Santo del Señor. Es un fruto. Es un fruto. Entonces, mira, aquí viene hablando el Señor, entonces tiene que no remendar, sino crucificar y sepultar al viejo hombre. Y ahora dice que entonces, así como hemos sido crucificados juntamente con Él, hemos resucitado para andar en novedad de vida. Y entonces todas esas maravillas, dice el Señor, entonces ahora que sepamos lo que Él ha hecho, que nos consideremos en Él, según lo que nos ha hecho, sepultados, crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Él, para andar en novedad de vida, y nos presentemos. Amén. Para que nuestra vida se produzca un fruto de santificación. Pero hermanos, el tema es que aquí nos podríamos confundir y pensaríamos que eso entonces nacería de nosotros mismos. Y por eso es necesario, antes de entrar al capítulo 8 de Romanos, el capítulo 7, para entender algunas cositas. Vamos a leer entonces. Romanos 7 dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, mientras que el hombre vive y conoce la ley del Señor, pues esa ley se enseñorea. ¿Sí? Dice, no mentirás, y cualquiera que mintiere morirá, ¿verdad? Porque es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Porque la mujer casada, entonces viene a ser una analogía entre la mujer y el marido, como decir, nuestra vida y la ley. Entonces, cuando estábamos bajo la ley, estábamos casados con ese marido. Mientras que la mujer está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. O sea, claro, una mujer mientras que está casada y estando casada se une a otra persona, a otro varón, es adúltera. Pero si el marido muere, queda libre de ese marido. Es libre, queda libre. Entonces, dice, así también vosotros, usando esa analogía, hermanos míos, habéis muerto a la ley. No solamente fue crucificado el viejo hombre, sino ahora nosotros hemos muerto a la ley. Es decir, como va a explicar ahora, a nuestra dependencia de la ley para agradar a Dios. Por nuestros propios méritos, nuestros propios esfuerzos. Pero ahí nos vamos a dar cuenta que cuando aún nuestro mayor esfuerzo no es suficiente, entonces viene la respuesta del Señor. Señor, mira mi vida. Pobre esposita, ayúdame. Ya he intentado, he ido a 20 conferencias de matrimonios, he practicado la técnica de tal, la de tal, y todavía a veces se me sale esto, Señor, y cuando tu mayor esfuerzo no es suficiente, ahí es la oportunidad para darle lugar a la verdadera libertad. ¿Sí? Señor, mis hijos, vea esto, y los he metido en reformatorios cristianos, hasta judíos, hasta todo, y le he metido acá, pero nada. ¿Por qué? Porque hasta que no conozcan la libertad que viene del Hijo de Dios, no van a ser verdaderamente libres.
¿sí? La esposita, ay, pero no me puedo sujetar, ¿y qué pasa? Y he ido a cursos de sujeción y todo. Y Señor, hermanos, y me han explicado por acá y por allá, pero resulta que ese por acá me canso y mi humana debilidad, ya me canso y ya no soporto, ya, hasta que vienes entonces, es la oportunidad para conocer la libertad del Hijo de Dios. Ese jefecito tan aburridor, y pero dice el apóstol Pablo, sométanse a vuestros amos, o sea, como hicieron los jefes, y principalmente a los más difíciles de soportar. Pero ¿cómo? Ahí cuando te rindes al Señor, y ahí el Señor te da la capacidad, te da la gracia. Él, cuando dependes, cuando te rindes al Señor, hermanos, y empiezas a ver las maravillas de Dios operando en ti, aún en tu jefe, y hasta se convierte el jefe de pronto algún día y llega a ser tremendo hijo de Dios, tremendo siervo del Señor. Hermanos, necesitamos de la operación del milagro de la vida divina. Amén. Del milagro del Hijo de Dios, haciéndonos verdaderamente libres. Digo estos ejemplos por lo que el campamento, digamos, originalmente es un campamento de jóvenes y familia, pero eso aplica para todos, porque somos seres humanos. Entonces, dice así, ¿no? Así también vosotros, verso 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Del que resucitó de los muertos, aleluya. Ahora estamos casados con otro marido que es Cristo Jesús, porque ya se murió el otro, ya fue sepultado, ya fue crucificado, ya murió. Ahora estamos casados con otro. Del que resucitó de los muertos. Hermanos, y si estamos casados con Él, la paga del pecado es la muerte. Pero como el Señor no pecó, venció al pecado, la muerte no le pudo retener, y ahora resucitó, y ahora Él nos da esa vida resurrecta, resucitada con su poder. Dice entonces, ¿para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Amén. Un fruto que glorifique a Dios en nuestra vida. Que no glorifique mi movimiento religioso, sino glorifique a Dios. Amén. A Dios. Y lo que glorifica a Dios es su Hijo. Y como su Hijo está en nosotros, eso que se empieza a manifestar empieza a traspasar a exhalar por nuestros poros, por decirlo así. Eso empieza a glorificar al Señor y Él se alegra y dice, ahí está mi Hijo, ahí yo tengo complacencia. Había muchas sinagogas y todos así, muy vestiditos y todo, pero no glorificaba a Dios. ¿Sabes que la ira de Dios está sobre ellos hasta el día de hoy, hasta que no se conviertan al Señor? Así le están dando cabezazos al muro de los lamentos todos los días, rezando y rezando y rezando. Por eso dice que en tiempo de la venida del Señor, el Señor les va a dar espíritu de gracia y de oración, porque si no es por su gracia, no van a orar. Están repitiendo y haciendo. Entonces, a veces ponemos a los hermanos, léanse 3 veces esto, 5 veces aquello, 40 veces, hermanos. Y ahí, pero no cambio. Y la intención es buena, y la intención es buena, y yo quiero y lo hago, y ayuno 5 veces más, y 10 veces más. Y hermanos, cuando nos vemos frustrados de nuevo, pero cuando el Hijo de Dios nos liberta, no queremos sino estar deleitándonos en la palabra de Dios. Viene una lectura, pero una lectura sabrosa, una lectura de disfrute del pan de vida, de la palabra del Señor Jesús por su palabra. Amén. Ya estamos en la presencia del Señor porque hay un gozo, no porque, Señor, pero voy a llegar al culto y todos han ayunado y yo no. Qué vergüenza. Y sabes que el legalismo produce eso, la vergüenza. Y el legalismo, la raíz es el temor. Entonces, el temor nos produce ciertos, digamos, complejos. Entonces, queremos aparentar. Y nuestra familia destruyéndose en la raíz. La iglesia destruyéndose en la raíz de las cosas. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el único que realmente puede hacernos libres es el Señor, que es el que nos ha hecho nuevos y hace todas las cosas nuevas. Amén, amados. Esta es la gran verdad que nos hace libres. Dice entonces, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el objetivo. Porque mientras estábamos en la carne, está confiando en nosotros mismos, tratando de darle vuelta a la cosa por acá y por allá. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Va a explicar ahora esto.
obraban en nuestros miembros llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Pero mira que las pasiones pecaminosas eran ¿por qué? Por la ley. ¿La ley es mala? No, es buena, es justa y es santa, es espiritual. Pero dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, ahora vamos a servir, pero bajo un nuevo régimen. El régimen es como decir la manera de gobierno de un país según sus normas, según sus estatutos, porque hay una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha vencido la otra ley, que es la que no nos deja andar conforme a la voluntad de Dios, que es la ley del pecado y de la muerte en nuestros miembros. Pero entonces la ley nos llevaba a mostrarnos nuestra incapacidad y nos condenaba en nuestra conciencia, ¿cierto? Pero el Señor vino para que experimentemos ese brote, ese manantial de su Espíritu, de su libertad. Amén. De la plenitud de Dios en Cristo. La vida cristiana es Cristo, moviéndose en gloria en sus hijos amados. Es Cristo llevando fruto a través de nuestra vida cuando dependemos de Él, cuando echamos mano de Él, cuando lo disfrutamos a Él. Allí se empiezan a caer un montón de barreras, aún ministerialistas o denominacionales, porque cuando pretendemos algo en nosotros, poco a poco nos vamos desviando a mi ministerio pensando que soy mayor que otros, pensando que soy el mejor padre de familia del planeta, la mejor madre de familia del planeta, el mejor hijo del planeta. Yo pensaba eso antes de conocer al Señor. Ay, cuando se me mostró lo que yo era, hermanos, qué vergüenza. Pero ahora qué gloria porque conozco el perdón, la limpieza y estoy conociendo también la vida del Señor en su misericordia y en su gracia, operando. Y debo depender porque, hermanos, si llevas 80 años de predicador, digamos el caso de Stephen Cowan, que ya tiene 104 años, y es cristiano como desde los 15, y predica como desde los 25. Si él se descuida un día antes de partir con el Señor, ahí cae. O sea, si él deja de depender del Hijo de Dios que lo hace libre, ahí va algún problema, alguna dificultad. Pero sabes que la caminata cristiana nos lleva a conocernos a nosotros mismos que necesitamos de otro marido. Amén. Del Señor Jesús. Dice entonces, para que no sirvamos bajo el régimen, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. En otra se traduce mejor, en la novedad del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Se traduce mejor, no vivamos en la vejez de la letra. Dice entonces, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Aquí hay que aclarar. No, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley es un ayo, un instructor, un tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Amén. A Cristo mismo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Aquí Pablo lo estaba hablando a título personal. ¿Cómo así? Yo me hallo codicioso. El Señor dice que no hay que codiciar. Y me hallo codicioso. Y yo quiero cumplir la ley. Soy más aventajado que todos mis contemporáneos en Israel. Pero resulto codiciando a toda hora. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué pasa? Si Pablo era el más aventajado, irreprensible según la ley. Irreprensible según la ley, en medio de los grandes estudiantes de la ley, a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, esa naturaleza pecaminosa, y aquí Pablo lo está escribiendo, como cristiano, como creyente, produjo en mí todo codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, el mandamiento es para vida. Pero como esa condición me llevas para otro lado, me jala para otro lado, entonces resulta para mí es para muerte. Entonces dice, porque el pecado, verso 11,
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, me engañó. O sea, yo pensaba que ese mandamiento era porque yo era capaz de cumplirlo. No, es para que el Señor te mostrara que le necesitabas a Él. Aquello que perdió Adán en la caída, que era el árbol de la vida, es lo que necesita el hombre. Es lo que necesita el hombre. Entonces me engañó, que nos engañamos a nosotros mismos a veces, y gracias al Señor cuando somos desengañados, y ojalá que sea pronto. Claro que el Señor lo hace despacio, porque si nos desengañáramos de toda nuestra maldad, de nuestro engaño, hermanos, eso lo usaría el diablo para arrastrarnos al mundo. Yo no quiero más, porque eso de ser cristiano eso es imposible. Y eso es lo que hace el Satanás, legalista y todo, y hasta él mismo es legalista y todo, y lo lleva, y ya no quiero volver porque, ni reunirme porque no, qué terrible. Ya no. Pero en cambio el Señor te muestra, esa es la condición tuya, pero mira lo que yo puedo hacer en tu vida. Amén. Mira el poder que yo te he dado para que puedas vivir en mí. Entonces ahora el Señor te lleva en novedad de vida y te presentas delante del Señor. Señor, soy tuyo y me presento en la calidad de tu vida, de tu gracia, de tu poder, de tu don. Y ahora sí puedo presentarme a ti como vivo entre los muertos, Señor. Ahora sí vengo y me presento como instrumento de justicia delante de ti. ¿Verdad que el medio es muy diferente? El fin no justifica los medios, amados. Entonces, gracias al Señor cuando somos desengañados de nosotros mismos. Pero el Señor, que es la verdad, no nos engaña y nos ayuda. Entonces dice, por eso querían apedrear al Señor Jesús, ¿no? Por estas cosas, por esto que a ellos les parecía tan terrible a los judíos, a los religiosos de su tiempo. De manera que la ley a la verdad es santa, la ley es santa, amados. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí pongamos la atención. Entonces, de lo primero que el Señor nos hace libres es del yugo de la ley, de la esclavitud de la ley. Amén. Libres del pecado, del poder del pecado y libres del yugo de la ley. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Aquí, ¿quién está hablando, hermanos? El apóstol Pablo, el superapóstol Pablo. Dice, yo soy carnal vendido al pecado, porque Adán vendió a la humanidad al pecado, quedó vendido al pecado. O sea, yo mismo, dice el apóstol Pablo, soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo lo que hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Señor, yo no quisiera ni sentir ni pensar esto, ni tener esta intención, pero Señor, eso es lo que está ahí en mí mismo. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ay, Señor, la ley es buena. El problema soy yo, que estoy vendido al pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo es muy claro, dice, yo no soy buenito. Yo soy hijo de Dios, soy apóstol, pero no soy bueno. No soy bueno. Dice entonces, la ley sí es buena, pero yo no. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mis miembros, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo y nosotros queremos hacer el bien. Amén, amados. Por eso estamos buscando al Señor. En parte porque queremos hacer el bien. Primero porque queremos conocerle a Él, pero también queremos hacer el bien, claro. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ay, Señor, es otra ley. Una ley es la ley de Dios. Amén. A la cual hemos muerto. Ese primer marido se murió y ahora nos casamos con Cristo. Estamos unidos por la fe, por su Espíritu, estamos unidos a Cristo.
Y Cristo está en nosotros, en unión con nosotros. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, hay otra ley. Está la ley de Dios externa, está la ley del pecado y de la muerte de nuestros miembros, esa es otra ley. Pero también está la ley de mi mente, o sea que yo quiero hacer el bien. Yo quisiera ser el supercristiano, Superman cristiano, pero resulta que no. Resulta que no. Hermanos, resulta que no. A la luz de Dios, hermanos, desaparecemos. A nuestra propia luz nos justificamos a nosotros mismos, pero a la luz de Dios desaparecemos para que aparezca el Señor. Dice entonces, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Qué linda la ley, qué preciosa, qué santa. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, y está el principio de la rebelión, esa naturaleza satánica del pecado en nuestros miembros se revela contra la ley de mi mente que quiere hacer el bien. Yo quiero hacer el bien, pero hay otra ley en mis miembros que no me deja, que me engaña. Y ahí está Pablo en eso. Lo digo en este tono porque me imagino Pablo ahí solo y el Señor dándole revelación y también, Señor, esto es un drama. Y que me lleva cautivo, alguien cautivo es alguien preso que no está libre. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí llega Pablo entonces, miserable de mí. No era tan bueno como pensaba. Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién dijo que había dicho el Señor Jesús? El Hijo os hará verdaderamente, porque hay una libertad que no es verdadera. Verdaderamente libres. Aquí Pablo está en el contexto de alguien que ama a Dios, de los que amamos al Señor, no de los que usan la gracia como libertinaje, no, de los que queremos agradar al Señor. Amén. Los que queremos agradar al Señor. Pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que hay un cuerpo de muerte, este cuerpo es de muerte. Por eso se evidencia en la tumba, cuando vamos a la tumba. El único que no tenía pecado de muerte era el Señor Jesús y venció el pecado en su cuerpo, en su carne. Y ahora es la provisión para vivir en victoria, para vivir delante de Él. Lo que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no ama el pecado. Pero hay una lucha ahí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Vuelva a ser rapidísimo, no al acusador, sino al abogado. Amén. Porque el diablo se acusa y atormenta y te hunde y quieres que te pierdas. Y aún te acusa con cosas religiosas y hermanos. Y el que señala mucho es porque es señalado y necesita ser libre. Eso lo he tenido que ir aprendiendo yo con dolor en mi propia vida, lo digo. Pensando que uno es bueno, hermano, malísimo, terrible. Quisiera uno irse al paraíso rápido para no hacer daño. Pero el Señor nos tiene acá y nos da oportunidad para formarnos aquí antes de llevarnos allá. Porque Él quiere realizar lo suyo acá, hermanos. Amén. Y gracias al Señor por eso. Porque aquí estamos viviendo un pedacito del paraíso, viviendo como iglesia del Señor. Amén. El Señor quiere hacer de su iglesia el paraíso. Amén. Donde el Señor tiene muchos árboles y en el centro el árbol de la vida que es Cristo para dar fruto en abundancia. Si los demás árboles son injertados del árbol que está en el centro. Y hemos recibido ese injerto, dice Pablo en Romanos 6, que hemos sido injertados en su muerte y en su resurrección para dar fruto. ¿Qué es lo que hace un campesino? Alguien que sabe del campo, sabe hay unos árboles malos, pero hay uno bueno, entonces toma una buena rama del bueno y lo injerta en el malo, para que esa naturaleza del bueno, esa capacidad del bueno, esa fuerza del bueno, ese poder del bueno, ayude al malo y empiece a producir entonces ese fruto del otro. Amén. Así, de la misma manera, hemos sido injertados en Cristo y Cristo en nosotros. Hermanos amados, estamos ahí terminando. Dice, ¿quién me librará? Dice, si conoceréis la verdad, seréis verdaderamente libres. ¿No? Como había dicho ahí en Juan 8. Voy a leerlo literalmente de nuevo, para no. Dice,
Así que si el Hijo os libertare, dice, gracias doy a Dios, aleluya. Ya cuando llegamos a este punto, hermano, es una bendición cuando llegamos a este punto. Cuando ya dejamos de mostrar nuestras medallas humanas y empezamos a exponer las medallas de Cristo venciendo en la cruz y en su resurrección. Amén. Ahí, esas son las que nos respaldan. Por eso uno de los nombres de Dios es Yahvé, Jehová nuestro estandarte. Ahí es donde los enemigos empiezan a temblar. ¿Sí? Y ahí detrás estaba el estandarte de Judá, el estandarte de Leví, el estandarte de Simeón, de cada tribu. Pero de adelante va, en base a la victoria de Cristo, el estandarte del Señor, que es nuestro estandarte, nuestros enemigos son dispersados. Tienen que huir. Alrededor, los demonios, pero también esa terrible bestia que somos nosotros, esa maldad también tiene que huir. ¿Amén? Y ya huyó en la cruz. O sea, la fe es basada en los hechos objetivos de Cristo en la cruz, venciendo todas las cosas que fueron introducidas en la caída, para ministrárnoslas ahora por su resurrección en novedad de vida, para andar como Él anduvo entonces. No hay otra manera de andar como Él anduvo. Como hijos de Dios, como familias, como iglesia, como sociedad. Normal que Dios quiere. Amén, amados. Por eso Pablo, las epístolas, al final pone un poquito indicando hijos, hace esto, y son indicaciones generales. ¿No? Obedece, tata, y empieza a dar un montón de puntos, y los pobres hijitos quedan temblando y no saben, y sí, papá, claro, porque respetan a su papá y porque sabe que el papá le puede llegar con un barazo. Porque si tuviera más fuerza, hasta se rebelaría, si el hijito tuviera más fuerza. Por eso cuando cumplen cierta edad, a veces se va. A veces porque no han sido instruidos en el Señor, pero a veces porque hemos sido muy duros. Señor, guarde cada una de nuestras vidas. Amén. Hermanos, hay que comprender la realidad de las cosas. Y la realidad misma de todo el don de Dios es Cristo Jesús y su palabra que nos vuelve a Él. Pero no queréis venir a mí, les dijo, aunque escudriñen las Escrituras, para que tengáis vida en mi nombre. Entonces termina así, dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ya conociendo esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mientras tanto estamos viviendo en la condenación, condenados, señalados, acusados a toda hora. Y póngale un paréntesis encuadrado esta frase, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu, porque esa no está ahí, está en el versículo 4, porque esta es una frase conclusiva, no una frase condicional. Y si la dejamos a él ahí, queda como condicional, la estructura cambia y la intención del Espíritu, si tú vas a los manuscritos más antiguos, los manuscritos occidentales más antiguos, te das cuenta que esta cláusula es una cláusula conclusiva, más no condicional, o si no nos ponen otro espíritu diferente al que nos trae el Señor acá. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esa es la clave. Porque la ley, ahí sí está una fluidez de la idea. Porque la ley, ¿por qué es que no hay condenación? A los que estamos en Cristo, la ley del Espíritu de vida es la otra ley, la que necesitábamos, la que tenemos ahora en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Aleluya. Es un hecho. Amén. Cuando lo creemos, hermanos, anda con dignidad como dijo, Señor, estoy libre. Amén. Por tu espíritu de vida y andas. Amén. Pero mientras que tú andas así acusadito, ese es el diablo. O tu propio paradigma humano, personal, filosófico, religioso. Pero en Cristo, pues, Señor, me presento como vivo entre los muertos. Aleluya. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Aleluya. Amén. Ahí sí somos como instrumentos de justicia delante del Señor. Amén. Pero mientras tanto, no, yo mejor no me meto, mejor que lo haga todo Michael, porque él sí es santo y yo no. No, hermanos. Él es terrible como tú y hasta peor. No, que querido hermano, pero porque ha conocido la gracia de Dios, la miseria que es, pero la gracia y la maravilla que es el Señor. Amén. Y por eso nos ayuda el Señor. Y ahora sí podemos. Amén. Y ahí es donde el Señor empieza a levantar, no con campamentos para mejorar. No hay campamentos de mejoramiento, hay campamentos para estar rendidos a los pies del Señor.
Amén. Porque la carne no mejora hasta que Cristo venga. La carne ni siquiera va a mejorar, va a ser transfigurada a la imagen de la gloria del Señor. Esta carne de humillación nuestra que nos arrastra por esa ley que habita en ella, al pecado y a la muerte, entonces va a ser eliminada cuando sea transfigurada, y ya esa vida divina que nos hace libres, entonces ya toma totalmente nuestros cuerpos, amén, y ya estamos libres plenamente ahora sí del pecado y de esa ley del pecado. Pero por ahora está la provisión del Espíritu, amén. Ahora los hijos de Dios estamos en esa condición, esperando la redención de nuestros cuerpos mortales. Aún en la naturaleza gime a una para ser libertada de esta esclavitud de corrupción, para ser llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios en la venida del Señor. Y hermanos, y eso no es nada. Después viene cielo nuevo y tierra nueva, donde no entrará ninguna cosa inmunda ni cosa semejante. Por eso Él vino a entregarse a sí mismo por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Si eso dependiera de nosotros, esa promesa fuese incumplible. Pero como el Señor fue el que se entregó para tenerla, para presentársela a sí mismo, para sustentarla, porque dice que Él la sustenta y la cuida, por lo que Él es, por lo que Él ha logrado, por lo que Él ha pagado, ahí entonces está consumada esa obra preciosa de la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, en la novedad del Espíritu. Y estamos en ella si permanecemos en el descanso, en el reposo, en la confianza de la fe. Amén. Ahí el Señor nos suministra su vida. Amén. Y ahí el Señor con alegría, vienen los hijos, papi, ¿qué quieres que haga? Vienen los papis, sí, con sabiduría instruyan a sus hijos. Mi amor, ¿cómo quiera que necesitas? Y el esposo, mi amor, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? Y con amor es diferente, amén. Pero no porque me repitieron 10 veces allá y llego allá y me siento frustrado y me canso y estoy que exploto. Hermanos, la iglesia no es la sinagoga de Moisés. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la habitación del Espíritu de vida de Jesucristo, amén. Gloria al Señor, amados. Podemos cantar victoria. Terminemos. 1 minuto y ya terminamos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, es un hecho, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley era imposible. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley es gloriosa, pero como la carne humana está en una condición, con una naturaleza que no la deja cumplir la ley, ni seguir al Señor, ni caminar con Él, esa debilidad está en la carne. Amén. Dice Dios, aleluya. Cuando está diciendo esto, siempre pone a Dios. O sea, lo que nace de Dios, eso es lo que posibilita todas las cosas, amado. Dios, ¿cuál fue la respuesta? Enviando a su Hijo en semejanza de carne. Por eso la encarnación del Verbo es tan importante tenerla clara. Todo esto son las bases, los fundamentos de la fe, hermanos. Y eso es lo que hay que estar. En base a los fundamentos, es que después Pablo, al final, da unas instrucciones cortas, claras, necesarias, pero siempre integrado con la provisión siempre. Tú ves eso en Efesios, en Colosenses, en Romanos, en todo eso. Amén. Por cuanto os ruego, ni siquiera dice les mando, no, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? Os ruego que andéis, dice en Efesios, según la vocación. Andad pues como hijos de Dios, andad pues, ese pues es como ya tenemos todo este don. Si tú te apoyas en el don de Dios, en la justicia de Dios que es por la fe, ahí entonces vamos a poder andar según la vocación, que es esta gloriosa. Amén, amados. Y vienen unas instrucciones mínimas, básicas, generales. Y el Espíritu Santo, como cada uno es tan diferente, entonces eso general se va a aplicar por el Espíritu a lo particular de cada uno, que no somos todos máquinas repetidas, no somos borradores de nata, de esos borradores de antes de nata. No somos así, no, somos tan diferentes. Pero tan diferentes, el Señor nos amó por igual y nos dio la misma capacidad, todos en Cristo tenemos la capacidad para andar. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado, aleluya, lo condenó, hermanos, esa es la victoria nuestra. Condenó al pecado en su carne para que la justicia de la ley se cumpliese ahora en nosotros. Amén. Que no andamos, ahora sí la cláusula conclusiva, que ya no andamos conforme a la carne, está confiando en nosotros mismos para agradar a Dios, sino conforme a la novedad del Espíritu, el Espíritu de vida, según el régimen del Espíritu.
Porque los que son de la carne, o sea, los que confían todavía en ellos mismos, piensan o ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Sí? Pero los que son del Espíritu, en las cosas. O sea, porque el Espíritu vino para glorificar a Cristo, para recordarnos, para participarnos lo de Cristo. Amén. En las cosas del Espíritu, en todo lo que nos viene hablando aquí Romanos, estos capítulos anteriores. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí? Que la carne no puede cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios. Usted nos lleva a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ahí es vida, empieza a fluir en vida. Y como el Señor por su vida nos capacita para andar, la consecuencia es paz. Amén. Por eso Pablo siempre saluda, no garrote, condenación, infierno. No, es gracia, misericordia y paz. Porque en su gracia, que es el don de Dios, recibimos misericordia. O sea, Él se acuerda de nuestra miseria para rescatarnos y ahí resulta en paz. Amén. Esa, hermanos. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Y el Señor Jesús, ¿por qué será que las prostitutas y los ladrones se le acercaban con confianza? Porque veían a alguien que los podría hacer libres, que los recibía para ayudarles, porque ellos no querían andar. ¿Usted cree que una prostituta disfruta eso? El 99.9% de ellas no quiere. Y aún quiere salir de ahí, pero no puede. Por la condenación, por la acusación, piensa que nació ya para eso, que no tiene respuesta. Pues sí hay respuesta en Jesucristo. Lo único es que a veces se presenta un evangelio diferente, el cual es anatema, que condena y no que rescata. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, así quisiera. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, o en el griego dice, no están según la carne, sino según el Espíritu, según la ley del Espíritu nuevo, en novedad de vida por medio de la fe. Amén. La fe de Dios, la fe le da cabida para que Dios opere en nosotros, le da lugar, le da espacio. Y aquí dice, aquí el traductor dice si es que, pero en el griego no dice si es que. La expresión en el griego aquí es eiper, que quiere decir por cuanto. O sea, es un hecho, porque le está hablando a hijos de Dios. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Y eso es lo que debemos saber, que ahora somos la morada, la residencia del Espíritu de Dios, que tiene una ley que nos ha librado. Amén. Ahora también de ese cuerpo de muerte, porque hermanos, el hijo de la esclava nunca heredará con el hijo de la libre, según la promesa, que es una figura de la promesa del Espíritu. Porque voy terminando con esto. Pedro en Pentecostés dijo, porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. En Abraham serán benditas todas las simientes, en tu simiente, Abraham, perdón, en tu simiente serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y la simiente es la promesa que es Cristo y su Espíritu Santo. Es ahí que somos benditos, bendecidos. Si es que el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros, amén. Entonces, amados, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él nos dice libros del pecado, de la ley, de este cuerpo de muerte, para llevar frutos para Dios. El Señor nos ayuda a todos, amén. Vamos a orar al Señor, descansito y volvemos con la ayuda del Señor. Padre amado, te damos infinitas gracias en el nombre del Señor Jesús, por tu gracia abundante, Señor, por tu misericordia, amado Señor. Ten piedad de nuestras vidas, la has tenido, Señor, y sigue teniéndola. Y tu misericordia y tu gracia abunden en nosotros, Señor. Que sea tu espíritu de gracia y de verdad, Señor, fortaleciéndonos, Señor. Gracias porque lo que viene de ti, Señor, no peca, sino que nos lleva hacia ti, Señor. Porque es lo tuyo propio, Señor, que es sin pecado y que ha vencido el pecado. Ahora somos hijos tuyos, miembros de tu cuerpo, Señor. Miembros de tu iglesia gloriosa, Señor, sin mancha y sin arruga, porque tú nos limpias y nos sustentas y nos cuidas, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Sea glorificado tú en medio de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo. A ti te honramos en esta mañana, Señor. Ponemos delante de ti todo lo que queda, Señor, este resto de
de campamento, Señor, para que tú seas gobernando y fluyendo, Padre Celestial. Reina tú. Y gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados.